Chipaque, pueblo ubicado en la región oriental del departamento de Cundinamarca, con fácil acceso desde Bogotá y Villavicencio gracias a su cercanía con la autopista Bogotá-Villavicencio. Su ubicación lo convierte en un destino ideal para escapadas cortas desde la capital o como parada en ruta desde los llanos orientales. A continuación se describe cómo llegar desde ambas ciudades, incluyendo distancia, tiempo, estado de la vía y características del recorrido. Desde Bogotá, el viaje hacia Chipaque comienza por la localidad de Usme, en el sector de Yomasa, tomando la autopista al llano en dirección a Villavicencio. Esta carretera es de doble calzada, bien mantenida y con señalización clara. Uno de los hitos del recorrido al salir de la ciudad es el paso por el túnel Argelino Durán Quintero, también conocido como túnel de Boquerón. Este túnel, de 2.405 metros de longitud, es uno de los más extensos del trayecto y marca el punto de transición entre la ciudad y la zona montañosa que conduce hacia los municipios del oriente de Cundinamarca. Una vez superado el túnel, la vía desciende suavemente por una zona de montaña, rodeada de vegetación andina, con curvas amplias y tramos ocasionalmente cubiertos por neblina. La distancia total desde Bogotá hasta Chipaque es de aproximadamente 27 kilómetros. El tiempo estimado en vehículo varía entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tráfico y las condiciones climáticas. Luego de unos 20 kilómetros por la autopista, se encuentra un desvío bien señalizado que conduce directamente al casco urbano de Chipaque. Esta vía secundaria tiene una longitud de unos 6 a 7 kilómetros. Es una carretera más estrecha, con curvas cerradas y pendientes moderadas. Su estado es en general bueno, aunque en ciertos sectores puede haber deterioro leve o pasos angostos. El entorno es completamente rural, con fincas, cultivos de clima frío y vistas panorámicas de las montañas circundantes. Desde Villavicencio, el trayecto es más largo. Se toma igualmente la autopista al llano, pero en dirección a Bogotá. La distancia aproximada entre Villavicencio y Chipaque es de 88 kilómetros, y el tiempo estimado de viaje está entre 2 horas y media y 3 horas, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía. El recorrido incluye varios túneles, viaductos y tramos con curvas pronunciadas, típicos de una carretera de montaña. La vía está completamente pavimentada y en buenas condiciones, aunque puede haber reducción de velocidad por neblina, lluvia o tránsito pesado, especialmente de carga. Aproximadamente 10 kilómetros antes de llegar a Bogotá, se debe tomar el mismo desvío que desde la capital, el cual conduce a Chipaque por la vía secundaria previamente mencionada. En ambos recorridos, el ascenso en altitud es considerable. Desde los 467 metros sobre el nivel del mar en Villavicencio hasta los más de 2.200 metros en Chipaque, con climas que varían desde cálido y húmedo en los llanos hasta frío y neblinoso en la zona montañosa. Chipaque se encuentra a una altitud promedio de 2.230 metros sobre el nivel del mar, lo que le da un clima templado frío y una vegetación característica de bosque andino. Chipaque limita al norte con el municipio de Ubaque, al noreste con Fomeque, al este con Une, al sur con Cáqueza y al oeste con Bogotá. Esta posición geográfica sitúa a Chipaque en una zona de transición entre el altiplano cundiboyacense y los valles orientales que descienden hacia los llanos. Su cercanía con la capital del país le otorga ventajas en conectividad, mientras que sus vínculos con los municipios vecinos consolidan una red territorial con raíces culturales y económicas comunes. Hacia el norte, Ubaque y Fomeque comparten con Chipaque no solo límites geográficos, sino también historia indígena muisca, tradición agrícola y formas de vida rural centradas en cultivos de clima frío. Son municipios con los que Chipaque mantiene intercambios en ferias campesinas, prácticas religiosas y mercados locales. Las vías que los conectan son de montaña, algunas pavimentadas y otras de carácter terciario, utilizadas principalmente por los habitantes de las veredas. Hacia el este, Une representa un vecino con estrecha relación agrícola. Ambos municipios cultivan productos similares como papa, cebolla, arveja y frijol, y hacen parte de los corredores de comercialización hacia Bogotá. También comparten dinámicas sociales y una identidad regional basada en el trabajo del campo, la conservación de fiestas patronales y el uso del espacio rural como sustento comunitario. Al sur, el municipio de Cáqueza es una de las cabeceras más importantes de la provincia de Oriente y actúa como punto de referencia para servicios de salud, comercio y educación. Chipaque mantiene una relación constante con Cáqueza por vía terrestre, ya que desde la autopista al llano se accede a ambos pueblos a través de salidas contiguas. Esta cercanía ha permitido vínculos permanentes en temas administrativos y económicos. Por el oeste, el contacto directo con Bogotá a través de la autopista Bogotá-Villavicencio ha influido en el crecimiento del turismo de cercanía, el transporte de productos agrícolas y la movilidad de los habitantes que trabajan o estudian en la capital. Aunque Chipaque conserva su identidad rural, la relación con Bogotá ha generado cambios en la dinámica local,
tanto en términos de demanda de servicios como en el acceso a mercados más amplios. La economía de Chipaque se basa principalmente en la agricultura, actividad que ha sostenido históricamente al municipio y que continúa siendo su eje central. Gracias a su ubicación geográfica en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental y a su altitud media de aproximadamente 2.230 metros sobre el nivel del mar, Chipaque posee un clima templado-frío ideal para el cultivo de productos propios de zonas de montaña. Entre los principales cultivos se destacan la papa, la cebolla larga, el frijol, la arveja y el maíz. Estos productos se siembran tanto para el consumo local como para la comercialización en mercados regionales, especialmente en Bogotá, donde Chipaque tiene acceso directo a través de la autopista al llano. La cebolla larga es uno de los productos con mayor presencia y tradición en el municipio, siendo cultivada de manera intensiva en varios sectores de su zona rural. Además de los cultivos de hortalizas y tubérculos, también se practica la producción de frutas de clima frío como la mora, el lulo y la curuba, en menor escala. La agricultura en Chipaque se caracteriza por el trabajo familiar, el uso de mano de obra local y la producción en pequeñas y medianas parcelas. A pesar de algunas limitaciones técnicas y climáticas, la tierra del municipio es fértil y las condiciones permiten cosechas constantes durante el año. La economía se complementa con la ganadería en pequeña escala, principalmente bovina, para leche y carne, así como con la producción avícola artesanal. En los últimos años, algunos productores han comenzado a implementar técnicas más eficientes de cultivo y manejo del suelo, con apoyo de programas de extensión agrícola y asociaciones campesinas. Chipaque mantiene una economía de base rural, enfocada en la producción primaria, con una fuerte dependencia de la agricultura y un vínculo directo con los mercados de la región central del país. Esta actividad no solo es el sustento económico de la mayoría de las familias, sino también parte esencial de la identidad cultural y social del municipio. La historia de Chipaque se remonta a tiempos prehispánicos. El territorio fue habitado por comunidades muiscas, bajo el dominio del Zipa de Bacatá, quienes lo reconocían con el nombre de Chipaque, que en lengua chibcha significa nuestra huerta. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el área fue incorporada al sistema de encomiendas, y el pueblo fue fundado oficialmente el 9 de septiembre de 1561 por el encomendero Juan de Vera. Desde entonces, Chipaque comenzó a configurarse como una población organizada bajo el modelo hispánico de asentamiento. El trazado del casco urbano responde al esquema clásico de fundaciones coloniales, con una plaza central alrededor de la cual se organizaron la iglesia, la casa cural y los edificios administrativos. La arquitectura que se conserva en el centro del municipio refleja elementos propios del periodo colonial, con construcciones en adobe, bahareque y tapia pisada. Varias viviendas aún mantienen fachadas blancas con detalles en madera, techos de teja de barro cocido, aleros salientes y puertas de doble hoja en madera tallada. Las calles empedradas que atraviesan el sector central conservan parte del diseño original y se conectan con manzanas donde aún sobreviven casas antiguas de 1 o 2 niveles. La iglesia principal, con una estructura sencilla y robusta, refleja el estilo sobrio de los templos rurales construidos durante la colonia, con una fachada de líneas rectas, una torre central y materiales tradicionales como piedra, cal y madera. Aunque con el paso del tiempo se han incorporado edificaciones más recientes, algunas casas siguen conservando el estilo arquitectónico colonial que caracteriza a muchos pueblos de origen hispánico en la región andina. Estas viviendas presentan corredores internos, patios centrales y ventanas con rejas en hierro forjado, elementos típicos de la arquitectura doméstica de los siglos XVII y XVIII. La historia de Chipaque está marcada por su origen indígena, su fundación en tiempos de la conquista y la permanencia de estructuras arquitectónicas que han resistido los siglos. En sus construcciones más antiguas se encuentra parte de la memoria material del municipio. La gastronomía de Chipaque conserva una fuerte raíz campesina y tradicional, basada en productos locales y preparaciones típicas de la región andina. Uno de los elementos más representativos son los amasijos, elaborados en hornos de leña, entre los que se destacan las almojábanas, pan de yuca, pan de maíz y arepas de trigo. Estos productos se encuentran en panaderías y tiendas del pueblo, especialmente en las mañanas, y son consumidos con chocolate caliente, café o aguapanela. Otra preparación muy popular entre locales y visitantes es la picada, un plato típico que incluye variedad de carnes como cerdo frito, chorizo, longaniza, morcilla y acompañamientos como papa salada y yuca. Las picadas se sirven en porciones generosas, ideales para compartir entre 2 personas, y su precio comienza desde los 15,000 pesos colombianos. Es común encontrarlas en restaurantes familiares y asaderos cercanos al parque principal, especialmente durante los fines de semana.
En los restaurantes del casco urbano también se ofrecen almuerzos corrientes a precios accesibles, con menú completo por aproximadamente 13,000 pesos, equivalentes a unos $3 estadounidenses. Estos almuerzos incluyen sopa, plato fuerte, bebida y en algunos casos, postre. Los platos suelen ser a base de carne de res, pollo o cerdo, con arroz, papa, yuca y ensalada. El turismo en Chipaque, aunque discreto, ha crecido gracias a su cercanía con Bogotá y su ambiente tradicional. Muchos visitantes llegan en busca de tranquilidad, clima fresco y contacto con las costumbres locales. La gastronomía es parte fundamental de esta experiencia, ya que quienes visitan el pueblo suelen recorrer el parque principal, probar los amasijos, almorzar en negocios familiares y compartir picadas típicas mientras disfrutan del entorno. La combinación de comida casera, precios justos y atención directa de los habitantes convierte a Chipaque en un destino atractivo para el turismo de cercanía y la exploración gastronómica rural. Chipaque celebra a lo largo del año diversas festividades que combinan la tradición religiosa con expresiones culturales propias de la región andina. Sus celebraciones reflejan el arraigo de la comunidad a sus costumbres y su identidad católica, con eventos que convocan tanto a habitantes locales como a visitantes provenientes de municipios vecinos y de Bogotá. Una de las festividades más importantes es la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Concepción, patrona del municipio. Se celebra cada año en el mes de diciembre, generalmente el 8, en el marco de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta festividad incluye procesiones, eucaristías, novenas, actividades litúrgicas y actos culturales. Durante esos días, el parque principal se llena de color, música, decoración religiosa y participación masiva de fieles. Es común que las familias decoren sus fachadas y que se realicen conciertos, presentaciones folclóricas y eventos deportivos. Otro evento de gran relevancia es la Semana Santa, que se vive con recogimiento y tradición. Las procesiones, especialmente las del Viernes Santo, recorren las calles empedradas del centro, encabezadas por imágenes religiosas antiguas, cargadas por cofrades o habitantes del municipio. Durante esta semana se realizan actos litúrgicos, viacrucis y misas especiales, lo que convierte a Chipaque en un lugar de encuentro para creyentes que buscan vivir estas fechas en un ambiente más tranquilo y devoto. Además, el municipio realiza sus ferias y fiestas municipales en diferentes fechas del año, muchas veces combinadas con actividades agropecuarias, exhibiciones culturales, cabalgatas, muestras gastronómicas, concursos y espectáculos musicales. Estas ferias reflejan la identidad campesina y el orgullo por las raíces locales, con participación de agrupaciones folclóricas, bandas papayeras y artistas invitados. También se celebran fechas tradicionales como el Día del Campesino, el Corpus Christi y festividades marianas durante el mes de mayo, todo con una mezcla de actos religiosos, encuentros comunitarios y actividades recreativas. Las fiestas de Chipaque, ya sean religiosas o culturales, son espacios donde la comunidad reafirma sus lazos sociales, su fe y sus tradiciones. Constituyen una parte esencial del calendario local y son una motivación adicional para visitar el municipio, ya sea por turismo espiritual o por interés en sus expresiones culturales. La población de Chipaque se caracteriza por su composición mayoritariamente rural, con una fuerte presencia de familias dedicadas a la agricultura y oficios tradicionales. El número de habitantes se encuentra entre los 8,000 y 10,000, distribuidos en un núcleo urbano central y una amplia zona de veredas. La vida comunitaria gira en torno a estructuras familiares extensas, donde varias generaciones conviven o mantienen relaciones cercanas, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Desde una perspectiva sociológica, los chipaqueños son personas que conservan una identidad campesina sólida, basada en valores como el trabajo, la solidaridad, la religiosidad y el respeto por las tradiciones. La vida diaria está organizada alrededor de labores agrícolas. Esta actividad no solo es económica, sino también social, ya que involucra la participación de todos los miembros de la familia y genera vínculos de cooperación entre vecinos. Las relaciones sociales son estables y cercanas. Es común que las personas se conozcan entre sí y mantengan lazos construidos a lo largo de generaciones. En las veredas, las mingas o trabajos colectivos siguen siendo una práctica vigente, especialmente para labores agrícolas, mantenimiento de caminos o celebraciones. En el centro urbano, el parque, la iglesia, las tiendas y las panaderías son espacios clave para el encuentro social, donde se intercambian noticias, se fortalecen amistades y se organizan actividades comunitarias. En términos demográficos, se observa una proporción importante de adultos mayores y adultos en edad productiva. Muchos jóvenes, luego de estudiar o trabajar en ciudades cercanas, regresan para apoyar las labores del campo o iniciar proyectos propios, como pequeños comercios o emprendimientos rurales. Esto ha permitido una cierta continuidad generacional en las formas de vida tradicionales,
a pesar de los cambios tecnológicos y culturales que han llegado en años recientes. La religiosidad tiene un papel central en la vida social. Las fiestas patronales, las procesiones, las novenas y las celebraciones litúrgicas no solo son expresiones de fe, sino también momentos de cohesión comunitaria. Estos eventos permiten que las familias se reúnan, los vecinos colaboren y se fortalezcan los lazos entre la comunidad. Sus habitantes mantienen un estilo de vida sencillo, organizado alrededor del trabajo en el campo, las relaciones de vecindad, el respeto por los mayores y la transmisión oral de saberes y costumbres. Aunque se han incorporado algunos elementos modernos como el acceso a la tecnología o la diversificación económica, la base social sigue siendo profundamente tradicional, con un fuerte sentido de pertenencia y arraigo a la tierra que los vio nacer. Si este video te pareció interesante o crees que vale la pena compartirlo, te invitamos a darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir recorriendo y mostrando más pueblos de Cundinamarca y Colombia, con su cultura, su gente y sus tradiciones. Gracias por acompañarnos.